Entonces, vamos a arrancar hablando de qué significa ser un docente. Cuando nosotros hablamos docente, hablamos de todas las formaciones diferentes, porque hay muchas clases de docentes. Muchas veces decimos que docente solamente es aquel profesional que estudia pedagogía, que tiene consigo una profesión que generalmente tiene que ver con la pedagogía o con la docencia. Pero yo conozco mucha clase de profesores empíricos, conozco personas que siempre están allí innovando, que están relacionándose con los demás, enseñando. Conozco personas que son deportistas y que entrenan a otros. Conozco personas que muy desde su motivación ayudan, desde el bienestar, etcétera. Entonces vamos a hablar hoy de eso. Mi profe Nelicita, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Cómo va todo? Muy bien, mi profe, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? ¿Qué tal esa semana? Acabamos semana, trabajito, fin de semana para descansar. Un poquito cansada, ya el viernes el cuerpo lo sabe, la mente lo sabe. Mejor dicho, uno termina agotado. Yo hoy voy a hablar, o nosotros vamos a hablar hoy de la profesión docente, pero yo pienso que aplica a todas las profesiones. El viernes uno ya está de recoger con toallita, ya está que quiere descanso. Exacto, sí señora, ya uno el viernes dice, quiero descansar, quiero hacer otra cosa, pero bueno, ahí vamos. Perfecto, entonces, si yo te preguntara, mi profe Nelicita, Dasni, buenas noches, Dasni, buenas noches, ¿cómo estás? Mi profe Nelicita, si yo te preguntara qué es un docente, ¿qué me dirías? ¿Qué es para ti un docente? Pues a ver, Berito, eso tiene una connotación tan grande porque es que podemos decir lo primero que uno dice, no, el docente es formador. Ok. Sí, es lo típico, lo que uno siempre dice, es formación. Pero yo creo que va más allá de una formación y es definitivamente como el ser que él tiene como la oportunidad de ser un orientador, un guía, un mediador. Súmale a eso que tenga pues una mente de transformación social, que es tan importante. Un ser que constantemente pues aprende de los chicos, porque pues el hecho de ser docente no significa que nosotros seamos los que tengamos pues todo ya claro y lo sepamos todo, no, constantemente también estamos aprendiendo de los chicos. Y en esa medida también digamos que en ese trabajo constante con los chicos pues estamos constantemente en la creación de vínculos, ¿no? En esa empatía, en ese respeto, conocer al otro y poder entenderlo. También pensaría que ser docente es el ser creativo, el hecho de poder construir otro tipo de conocimientos, de innovar. Bueno, son tantas cosas especiales que uno puede sumarle a esta profesión tan importante y que diría que es supremamente importante porque imagínate, nosotros reunimos tantas cosas, a veces no solamente somos docentes, infortunadamente a veces entramos en ese rol de psicólogos, ¿cierto? Entramos en el rol de papás y mamás, entramos en el rol del enfermero, mejor dicho, entramos con todo, no solamente como los educadores y formadores, sino estamos constantemente en esa transformación social con estos chicos. Es totalmente cierto y muchas veces nosotros decimos, pero es que ser docente, si miramos una definición de docente, podríamos definirlo categóricamente como la persona que se dedica profesionalmente a la enseñanza y a la formación, a la orientación, lo que tú decías, de cualquier clase de estudiantes, de cualquier área y demás. Y tendrían la función de, entre comillas, transmitir conocimientos, no solo transmitir conocimientos, sino también lo que tú dices, convierte uno en una persona que guía, que debe motivar, que debe acompañar, que debe facilitar procesos de aprendizaje, además de los valores y como las habilidades de la vida. No puede llegar a uno a ser un amigo, como cuando uno es padre, que también es un rol que no se debe confundir con la amistad, pero que también tiene incluido algo de ello. Ahí tiene que haber una parte humana muy respetuosa, pero también muy allí, que nos permita de alguna forma entender al otro en su ser, porque no es, una cosa es el servicio al cliente, que es otra labor que también es respetable, pero cuando yo hablo de atender, de comprender, de relacionarme, de orientar y formar a personas, niños, niñas, jóvenes o adultos, porque también hay formación adultos, estoy hablando que tengo delante de mí un otro que siente, un otro que se puede sentir motivado o desmotivado, que le puedo gustar, yo no le puedo gustar, y uno tiene que acarrear con todo eso. Todo lo que trae la docencia, eso es enorme.
Sí, señora, eso es una labor constante. Día a día estamos aprendiendo, no solamente pues de los estudiantes, pensaría yo que hay una interacción muy grande con los colegas, con los Ujú. administrativos, imagínate con los padres de familia, que ese es También, otro ente supremamente importante en la educación y bueno, digamos que en ese apoyo constante también de los chicos. total. Si por aquí hay estudiantes, los saludamos, bienvenidos, rico que aporten en este tema, que comente, obvio, siempre partiendo del respeto y la empatía. Y si tenemos padres de familia también, buenas noches, buenas tardes, bienvenidos, están cordialmente invitados a compartir, a hacer comentarios y demás. El tema de hoy que tenemos son las alertas o banderas rojas cuando estamos hablando de la labor docente. Y aquí en la imagen, antes de ello quería decirle a Dasni, me enviaste una invitación para participar. Y si es así, me confirmas si eres padre de familia, si eres docente, si eres estudiante, si eres mayor o menor de edad para poder hacer la solicitud. ¿Me confirmas, por favor? Quiero comenzar con esta imagen que tenemos allí que ejemplifica un poco como los entornos en donde nos relacionamos o donde interactuamos los docentes. Y es con los padres de familia, con los estudiantes, con nuestros colegas, con nuestros pares, con los directivos y que de una u otra manera siempre estamos allí para poder percibir las sensaciones que todos tienen, pero también para darnos a entender cuáles son esas que nosotros tenemos. Buenas noches, mi profe Sandrita, ¿cómo estás? Bienvenida. Bambit de Coetu. Ay, Dios mío, ya llegó mi profe Sandrita, ya te agrego. Mi profe Nelicita, vamos a tener también a la profe Sandrita. Hoy me tomé el atrevimiento de invitar a varios docentes. Dije, voy a reunirlos y tengo invitados de varios colegios. Entonces, los que lleguen, bienvenidos sean. Vamos a debatir bien chévere sobre eso de la docencia, sobre eso de cómo es la docencia en el sector bueno, público, en el sector privado. Hay docentes que son formadores y no tienen como tal una profesión, sino que son muy empíricos. Entonces, bienvenidos. Mi profe Sandrita, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Cómo es que dice el dicho de es viernes y el cuerpo lo sabe? Tal cual, así es. Me van a decir, Pero, señoritas, compañeras, colegas y demás, que pero no para la mofa. cuando nosotros le pedimos a nuestros estudiantes que se conecten, somos los primeros que les exigimos que por favor prendan las cámaras y no me van a decir Ah, que no. me van a pasar esta clase con cámara apagada. Por favor, colegas. Por Ah, favor. no. No, espérate, porque es que yo te dije a ti que me tuvieras paciencia porque yo Tito no lo conozco bien. Por ejemplo, Ay, ayer que porque estuvo yo no sé la nada. mamita con el nene, pues uno entiende que la cámara apagada. Pero hoy no se la ¿Cómo así paso, que ahorita compañera con cuál colega. nene? Es que Bueno, creo que hoy la carita, va a tocar ponerles un filtro porque esa carita, sí, yo con el también, filtro. mírame, hoy estoy toda jugada, con ojeras, cansada, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, pero así estamos. Y así se sienten a veces nuestros padres y a veces nuestros estudiantes y nuestros directivos y Y nuestros los colegas. compañeros de los colegios. Exacto, entonces hay que poner la cara, no hay de otra. Espera. Yo la pongo, pero espérate. Ay, mira, voy a Y la poner uno donde compañera, la quiero otra, estar. es que el cuerpo y la mente nos... A todos los que nos están viendo, bienvenidos. Discúlpenos la recochita. ¡Hoy! Estamos en la playa. Ay, y es que la cara, Ay, mire, la jugada hoy soy yo, por favor. Ella sí tiene ahí, pero es o que es un filtro. no sé, no, yo creo que Estamos es el filtro de la bellos. cámara del celular. Bueno. Sí, esta cámara del computador lo hace a uno. Es más linda la cámara del Del celular, tienes toda la celular, razón. Para eso sí. sí. Bueno, mientras que Sí, mi ella es. compañera perdón, te La interrumpí. compañera Nelly, ¿qué pasó? Mientras que la compañera Nelly se anima, yo quiero leerles algo que tengo por acá. No lo voy a compartir en Mm. pantalla porque si no, pues las cámaras y todo lo que ya tengo ahí organizado se me mueve, pero resulta que para hablar de esta temática, pues tendríamos que comenzar mirando qué es eso del bienestar docente y por qué hay banderas rojas y por qué estamos hablando de ellos. Como bien lo sabemos cuando hablamos los viernes de bienestar docente con Tablerín, que es nuestro blister de pastillas, se llama blister, este estuche donde vienen las pastillas, hoy lo averigüé, yo le decía otro nombre, yo le decía sachet. Nos dice que es importante hablar de Así salud por todo. mental porque hay noticias que nos comprueban que efectivamente algo está pasando con la salud de los docentes. Cuando hablamos en noticias de encuestas y demás sobre aquellas situaciones donde se ha visto en peligro la vida de docentes, que es una de las profesiones que tiene las tasas más altas de problemas de salud mental. Entonces, Ujú. encontré por aquí algunas Sí. cifras donde me dicen que esto es del Consejo de Bogotá, lo saqué de un artículo que sacó el Consejo de Bogotá en la página del consejo de bogotá.gov.co y nos dice que en el primer semestre del 2024 hubo más de 13.000 alertas por violencia, abuso y situaciones de salud mental reportadas en colegios del distrito. Estamos hablando de docentes. La de estudiantes no la nombro aquí porque es de otro día, pero es mayor.
para que nos hagamos una idea. Estamos hablando de que en el 2023, y esto lo saqué de un canal de noticias de canalcapital.gov.co, en el 2023, al corte del 31 de agosto, más o menos para esta fecha, se encontraron que habían 2.030 docentes que habían presentado problemas de salud mental, enfermedades relacionadas con su salud mental. En el 2023 también se encontraron 3.124 casos de hostigamiento a los docentes por parte de padres de familia, por parte de colegas, por parte de estudiantes. Yo sé que bien aquí me podría decir alguno, profe, pero ¿y lo que le pasa a los estudiantes y lo que le pasa a los padres de familia, eso no lo tenemos en cuenta? Claro que lo tenemos en cuenta. Y lo hemos hablado en otros en vivos. Maite, buenas noches, ¿cómo está? Pero hoy el en vivo lo dedicamos al docente, entonces por eso las cifras son de allí. También encontramos con la página de la Secretaría de Educación de Bogotá que en un promedio 529 reportes diarios hay de situaciones que se han denunciado y no tienen solución. Es decir, los profes denuncian y nunca se les da una solución a esta situación. Se queda allí, en que lo denunciaron, en que lo dijeron, pero nunca hay una solución como tal. Tengo también que en Colombia, eso era en Bogotá, pero si hablamos de Colombia a nivel general, el Ministerio de Educación Nacional reporta en su página web que hay de más de 11.000 casos de agresión escolar. Y esta agresión en el 2025, lo que lleva de 2025. Pero esta agresión es agresión que hay de acoso, esta situación de caos de acoso y agresión escolar reportados a nivel nacional no es solamente de docentes. Aquí se incluyen estudiantes, padres de familia y docentes. 11.000 casos en lo que llevamos del 2025. En el primer trimestre del año pasado, reporta la página de la Procuraduría General de la Nación que hubo 1.515 casos de bullying, violencia emocional, física, la que viene con ese, que no la puedo nombrar acá, y 399 casos de ciberacoso. Eso es a nivel nacional, a nivel estudiantes, padres de familia y docentes. Hay ataques a la educación ligados con conflictos con personas afectadas, en un total de 7.723 casos, de estudiantes, 403 docentes, 83 del resto del personal escolar. Y sobre todo en presencia de omisión de los casos, es decir, se denuncian, se activan las rutas de los casos, pero quedan allí y no se les da solución. Hay violencias históricas contra docentes sindicalizados, que son aquellos docentes que se encargan de toda la parte de derechos humanos y del bienestar docente, y allí encontramos, según la página de Cambio Colombia, encontramos en este caso de esas violencias de sindicalizados 6.119 casos. La Procuraduría General de la Nación, para dar este último dato, dice que el contexto general laboral de la escuela entre padres de familia, estudiantes y docentes se ha evidenciado menos casos y no porque antes no los hubiera, sino que antes no se reportaba. Es decir, la violencia que se da en la escuela, tanto para docentes como para padres de familia y para estudiantes, ha existido siempre, pero antes no se denunciaba, había un temor. Hoy con esto de los medios masivos de comunicación podemos llegar a denunciarlos más. Muchas veces hay docentes, padres de familia y estudiantes que hacen sus denuncias por estos medios, las hacen públicas. Ok. ¿Qué tal esos datos, Sandrita? Pues buenos y alarmantes. Muy alarmantes. Pasa como cuando siempre hacemos esta clase de encuestas o esta clase de estudios para revisar algunas problemáticas, ¿no? Que nos muestran qué es lo que realmente está pasando. Y sabemos que no es, sea toda la población, pero cogemos apenas una pequeña muestra. Claro. No es ni siquiera todo completo. Y esos son los denunciables. Ahora imagínate tú los que no se denuncian. Y yo no sé ahí si te faltó colocar una que también es importante tenerla en cuenta. Bueno, creo que dos, no sé. Buscarla, podemos como si googlearla y buscarla. La ley de acoso laboral, la 1010. Sí, estaba en la de la Procuraduría, acoso laboral. Okay. Y la otra es, pues, ahorita la nueva que nos viene, por eso yo creo que tocaste el tema, la de salud mental. La última, que si no estoy mal, es la que es más recientica, y creo que por eso también en medio de todo se creó y volvió a generarse esa ley. Claro que sí. No sé hasta dónde todas esas leyes volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Y a pensar en la misma situación. Son para regularnos. Desafortunadamente esa regulación no la estamos dando desde un punto de vista más sano, sino al contrario, porque ya se ha generado un malestar. No estamos haciendo prevención y promoción, que llamamos en nuestras áreas de salud, sino que estamos haciendo ya atacando como apagando el fuego, ya atacando la enfermedad, más que cualquier otra cosa. Y lo que tú dices, pues ahí hay enfermedades que uno dice, de lo que se sabe, regularmente los docentes terminan con enfermedades mentales como un Alzheimer, como un Parkinson a largo plazo,
y ya llegan más rápido a unas pérdidas de memoria que ya generan demencias seniles, ¿no? Sí, qué miedo. Pues eso también, ahorita tenaz, porque pues la idea no es esa. Para nada. Y también pues ahorita las otras dos enfermedades que están dando como bastante amplitud para conocer del tema es la ansiedad y la depresión, que finalmente son dos enfermedades que también dañan nuestro bienestar laboral y personal. No, y que si nosotros... bien interesantes. Sí, claro, y si nosotros miramos, mi profe Sandrita, y va la misma pregunta para la profe Nelly, ¿qué piensa de estas cifras? Pero si nosotros miramos, si tuviéramos más en cuenta estas señales de alerta y banderas rojas, que son esas cositas pequeñas cotidianas que suceden, y no las dejamos avanzar tanto, porque siempre pasa. Cuando nosotros nos sentimos mal por alguna situación, el docente, el directivo, el psicólogo, las personas de servicios generales, ¿qué se hace? Y me imagino que no solamente en la escuela, en todo lado. ¿Qué se hace? No se habla. Se lleva por cuchicheos en los corredores, pero no se busca a la persona, y al buscar a la persona no hablamos de la persona, no hablamos de la situación, sino de la persona. Entonces deberíamos aprender a hablar de la situación, porque cuando yo voy a solucionar, por ahí vi al profe Javier Pinto. Profe Javi, buenas noches, bienvenido. Por ahí te vi. Cuando nosotros hablamos con alguien, que cuando tenemos un conflicto y lo hacemos desde la situación, hola mi profe, buenas noches, ¿cómo está? Ya te agrego. Cuando nosotros hablamos desde la situación y no desde la persona, es más fácil porque yo no estoy juzgando al otro, ¿vale? Mientras que ingreso al profe Javier Pinto, compañeros, les presento a un colega con quien tuve el gusto de trabajar, bien creativo y demás. Mi profe Nelicita, ¿qué piensas de esas cifras que leímos de la violencia y de diferentes situaciones de acoso laboral para los docentes? Pues Berito, yo te diría es que, a ver, eso es una problemática bastante compleja porque digamos que actualmente la salud mental es lo que nos está agarrando a todos de diferentes formas, porque es que esa salud mental no solamente tiene que ver con lo que nosotros escuchemos de los estudiantes, de todo lo que les sucede día tras día, sino también tiene que ver, digamos que desde una problemática, por ejemplo, cuando hablamos desde la sobrecarga laboral, ¿sí? Total. Cuando no hay un reconocimiento, una valoración por su trabajo, digamos que hay unos niveles, yo diría que por los colegios que yo he tenido la experiencia de poder trabajar, hay unos niveles muy bajos de motivación. Entonces, digamos que hay muchos colegios, o desde la parte administrativa, porque yo diría que también eso es un trabajo en equipo, digamos que pierde toda la noción de lo que realmente representa el docente como una columna vertebral para el colegio. Y a eso quiero llamar que si es la columna vertebral, pues yo como la persona líder, ¿qué debo hacer para mantener a mis docentes bien, para que estén tranquilos, para que estén motivados, para que hagan su trabajo de la mejor forma? Entonces, son varias cosas de las cuales, digamos que esa problemática de salud mental abarca tantas, digamos que otros subtemas que se vienen dando a raíz de eso. Sí. Yo, pues la verdad, me veo, digamos que en una preocupación terrible porque yo a veces escucho a compañeros que ya están por psiquiatría y es delicado, que ya están medicados, que, digamos, ese trabajo de las emociones y ese control que se debe tener, pues se pierde totalmente, ¿sí? A pesar de que, digamos, haya el apoyo familiar, el de amigos, bueno, la parte psicológica, digamos que ya hay un descontrol total de la mente y del cuerpo de la persona para no poderse de alguna manera pues fortalecer. Entonces, yo a veces, y digamos que en el colegio donde estoy, para mí básicamente hoy en día digo que para mí lo más duro es escuchar las problemáticas de los chicos, porque yo siento que me voy bastante cargada para la casa, ¿sí? Digamos que en la parte académica yo soy feliz con lo que hago, me encanta hacer varias actividades chéveres y bueno, pero entonces uno se siente muy frustrado al saber de que, digamos que en esas situaciones usted no puede hacer mayor cosa, ¿sí? Y más ahora que es tan delicado uno poder, digamos, ser como el consejero y el psicólogo, uno ya tiene que empezar a ser un poco más profesional y no evitar como ese tipo de situaciones, entonces es muy complejo. Comprendo y comparto total, y era lo que hablábamos ahorita con nuestra psicóloga, la profe Sandrita, porque hay veces uno en querer hacer tanto, en tantas responsabilidades que tiene, se puede llegar a quedar corto, y no por querer, sino porque a veces no se da más con la carga. Mi profe Javi, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido, te presento a mis compañeras, la profe Nelly, licenciada en lenguaje, y nuestra profe Sandrita, psicóloga. Bienvenido, estamos hablando de la labor docente y de esas cargas que tenemos. Te escuchamos, mi profe. Hola, Vero, buenas noches, gracias por la invitación. Claro que sí, con gusto. Cuéntanos, mi profe, de lo que has escuchado, ¿qué piensas?
No, pues es que todo es cierto, todo es real y digamos, son muchas cosas que uno tiene que manejar en el día a día, en la práctica docente. Entonces yo me identifico con Nelco, creo que se llama, La la que profe estaba Nelly. hablando, sí, que uno hace todas las actividades con amor, con empeño, pero hay veces el factor social y la carga, la carga que nos están asignando a nosotros es muy desgastante. Demasiado. Tanto a que tal punto que uno tiene que blindarse en toda la parte de los procesos y todo lo que ha venido pasando ahorita en la actualidad con el cuento del primer respondiente, uno tiene que asumir todo, uno tiene que asumir todo, que si estaba cerca, que si no estaba cerca, que si es estudiante de uno, que la parte administrativa siempre va a intentar decirte, no, eso es operativo, tú eres el responsable. Y todo eso va sumando y sumando y sumando y hasta ahí llega la matemática. Claro que sí, mi profe, es una situación que a veces no sabemos cómo llegar a manejarla porque es tanta la responsabilidad. Y yo al iniciar este en vivo decía que esto aplica a todas las profesiones, pero es que las demás profesiones en general no tienen ese factor de interactuar con el otro, que es un ser sintiente, no es un servicio en usuario, es una prestación de servicio mancomunada, colaborativa, donde estoy sintiendo al otro. Voy a hacer un pequeño break para hacer nuestra primera sesión de alertas rojas y voy a comenzar por los de arriba, por los directivos. Vamos a darle duro a esos directivos. Directivos que me estén escuchando, tómenlo con cariño. Todo es con un propósito de que mejoremos como tal en este proceso educativo que tenemos. A quienes nos están escuchando, bienvenidos. A quienes no he saludado. Señora, dígame. Nos va a dar duro, Verónica, pero antes de eso, yo quiero preguntarte. Señora. ¿Y estas banderas rojas vienen con el pequeño saber de qué es el bienestar? Pues evidentemente porque Tablerín es el que me dice que trabajamos el bienestar docente, que es nuestro SACHA que tenemos allí, y cuando yo me permito revisar cuál es la alerta, pues nos va a quedar aquí como al final y al cierre de nuestra sesión, mirar qué podemos hacer para darle el bienestar a ello. Ay, permítame, pongo el celular en silencio, para que se dé esa parte de bienestar que necesitamos tanto y no quedarnos como en la bandera roja o en la queja, Sandrita. Sí, porque es curioso esto, ¿no? Bienestar. Bienestar, de estar bien. Si bien no podemos estar bien siempre, como la felicidad son momentos pequeños que vamos a tratar de hacer. Esto es con un fin muy pedagógico, repito, para que nos escuchen padres de familia, estudiantes, quienes han ingresado y no los he saludado. Muy buenas noches para todos, bienvenidos. Les agradeceríamos mucho que compartan el en vivo, de esa manera puede llegar a más personas. Banderas y alertas rojas que hay en el sistema laboral docente con directivos. Número 1. Cuando un rector o coordinador exige horas extras sin reconocerlas o amenaza con reportes negativos si el docente no accede. ¡Qué silencio! Solo las voy a leer. Opiniones ahora. Segunda. Esta que acabo de leer tiene una consecuencia bastante grave a nivel emocional y es que la persona, cabe resaltar que esto no sea en el servicio público, casi no sea en el servicio público, pero sí cabe decir que el desgaste emocional que genera para el empleado esto puede llegar a ser hacerlo pasar por un periodo de ansiedad y estrés bastante alto que le puede acarrear una enfermedad. Y no se ve así porque cuando hay un empleador que cree que puede, porque a su necesidad de ver y organizar las cosas por el bienestar, partamos que es desde allí, lo hace por el bienestar de todos, pero estamos desgastando a una persona que es nuestro empleado y que necesita recurrir a otras fuentes. En el número 2, voy a decir una de cada uno de los entornos. Padres de familia. Un ejemplo de una bandera roja con padres de familia es aquel padre o madre de familia que entra al salón a reclamar con un tono de voz bastante alto delante de los estudiantes, gritando al docente o desautorizando todos los medios a los cuales debía acceder antes de llegar directamente al docente. Puede ser una cita personal previa, puede ser una reunión instaurada, una nota en la agenda, una situación donde se pueda llegar a generar un diálogo entre dos sujetos que necesitan organizar alguna situación problemática que está pasando. Consecuencias de esto, pues pérdida de la autoridad, clima totalmente desgastado, bienestar y clima escolar desgastado porque no se puede llegar a generar soluciones cuando nos vamos a las acciones más inesperadas. 3. Entre docentes o colegas. Un ejemplo de una bandera roja entre docentes y colegas es cuando un docente se apropia del trabajo de otro en proyectos o califica con burla el esfuerzo de un compañero. Esto surge de rivalidades, inseguridades, ansiedades, desconfianza y genera clima tóxico.
Y cuando hablamos de esto, estamos hablando que se pierde la fomentación del trabajo en equipo y el reconocimiento mutuo. Si bien está que hay varias clases de docentes, está el que más se esfuerza, el que menos se esfuerza, el que va en carro, el que quiere hacerlo todo, el que es chistoso, el que porque ya nos tienen clasificados. Tú le preguntas a un estudiante cómo es la profero y ellos te van a decir, la profero es así, pero cuando yo entre mis colegas, como dicen vulgarmente, nos pisamos la manguera y no trabajamos en colaborativo, voy a decir una infidencia y no voy a decir quién. Pero hace poco me pasó y me sentí bastante achicopalada. Estoy escribiendo algo para una revista e hice una encuesta para obtener datos de esa situación que estoy escribiendo sobre los docentes. Estoy escribiendo sobre docentes en tiempos digitales. Yo dije, algún día lo voy a decir y lo voy a decir hoy. Y cuando solicité el acceso para eso, los estudiantes respondieron muy bien. ¿Cómo es el uso de inteligencias artificiales y tecnologías de tus profes? Bien. Pero cuando fui a hacerlo con docentes, me llevé una sorpresa enorme. Miren, yo compartí esa encuesta en el colegio donde hice eso, con mis compañeros de colegios privados, de colegios públicos, en LinkedIn, en Facebook, en TikTok, en todas mis redes sociales, solicitándole a colegas que me colaboraran con esa encuesta. El número de los encuestados no sube, adivinen cuánto. Un estimado. ¿Cuántos? 10. Más. 25. 24 docentes frente a 117 estudiantes. Y yo dije, docentes, colegas, amigos, compañeros de sangre, ¿qué pasa? Estemos en la lucha, apoyémonos. Eso pasa cuando no hay ese trabajo colaborativo y cuando el reconocimiento mutuo de lo que le hace el otro se pierde un poco. Y a veces cuando tú haces, para el otro no es agradable. Así como hay veces que no hace tampoco es agradable. Es una vía de doble función. Último, para pasarle la pelota a ustedes, mis queridos colegas. Ejemplo de una bandera roja con estudiantes. Un ejemplo de ello es cuando los estudiantes, no lo hice con el estudiante como menor de edad, sino con un estudiante que viene acompañado con una situación detrás, que era lo que decía la profe Nelly ahorita. Un avión, sorry. Cuando un estudiante llega a clase sin útiles escolares, sabiendo nosotros que no ha comido, porque tiene un sistema o tiene un entorno familiar bastante desobligante, por no decir negligente, y tú no puedes hacer más. La frustración allí es enorme. ¿Por qué no puse un ejemplo como tal del estudiante? Porque los hay cuando el estudiante pasa por encima del profesor, como también los hay cuando el profesor pasa por encima del estudiante. Porque es que detrás de esos sujetos hay entornos familiares. Y yo siempre he creído, no sé si me equivoco, colegas, que el estudiante es según su entorno familiar. En muy pocos casos no es así, pero en la mayoría de los casos lo es. Ahora sí, colegas, banderas rojas que quieran agregar o si quieren hablar sobre alguna de las que les comenté. ¿Qué piensan? Bueno, yo creería que una de las banderas rojas en este momento son las faltas de equipo de apoyo multifuncional dentro del aula, porque estamos entrando con los estudiantes de TDAH, los opositores desafiantes, los explosivos, los que faltan de pautas de crianza. Inclusión. Entonces, inclusión adicional. Entonces, suma todo eso en un grupo de 35 estudiantes y ya por ende, ya es raro tener un estudiante normal. Entre comillas. Entre comillas. Un estudiante que no tenga ninguna discapacidad, ninguna situación familiar, no tenga antecedentes. Ya esos estudiantes pasan a ser de excelencia y también ya tienen que ser tratados diferentes. Entonces, la bandera roja es que tenemos mucha población diferente, diversa, y nosotros tenemos que adaptarnos a cada situación, a cada modo, a cada saber, a cada ritmo. No más sin tener en cuenta los factores externos. O sea, no más poniendo la comunidad interna de nuestra aula, es una bandera roja. Total. Y nuestros pares, como tú lo decías, también. Los administrativos es otra bandera. Ay, mi amor. Entonces, yo creo que deberíamos ser hinchas de la América. Ay, no, aquí no vamos a meter el fútbol, profe Gaby, no, porque yo soy azulita, por favor. Yo soy azulita de los que se portan bien, no de los que tiran zapatos ni cosas, no, para eso nada, no estoy de acuerdo con la violencia de ninguna forma, para nada. En el Movistar Arena, sí. Compañero, respete, por favor. Uy, profe Dani, buenas noches, bienvenido. Dígame que se va a unir a este live que está bien interesante, mi profe Dani, ¿cómo estás? Bueno, respondiendo al profe Javi y dándole el paso a mis compañeras, buenas noches, mi profe, ya te agrego. Evidentemente tenemos, y mira que hay algo curioso, mi profe Javi, y eso no se evidencia tanto en el colegio de sistema privado, porque en el colegio de sistema privado son muy pocos los estudiantes que entran allí. Cuando ingresan los padres de familia por una u otra razón, que generalmente es orientados por la orientadora, por la psicóloga, son llevados a espacios requeridos para ellos, digámoslo así. Pero es que en el sector público, compañeras, no, voy en un bus, pero acá pendiente. Ah, bueno, listo, cualquier cosita, ahí comentas. Listo, bienvenido.
tenemos estudiantes con discapacidades físicas, discapacidades, limitaciones auditivas, limitaciones visuales, tenemos estudiantes con, ay, se me fue la palabra que dijiste, Javi, ayúdame, la primera que nombraste, mi profe Javi. ¿Cuál? Opositor desafiante. Opositor desafiante, exacto. E inclusión. Inclusión. Exacto. ¿Y qué pasa? Que en el sector público hay un docente especial para ello. Pero mira lo curioso aquí, profe Javi. Dale, dime. Mira, antiguamente cuando el distrito mandaba a estos chicos, este programa a colegios privados, exigía un equipo de trabajo multipropósito. Y dentro de las obligaciones para los colegios privados, no sé por qué trabajé, no, ellos eran 3, 4 profesionales. Y ellos tenían que hacerle, digamos, el acompañamiento, las terapias, se hacía un plan más ajustado, se hacía un proceso más completo. En este momento el distrito deja un docente para una institución, para una sede. Entonces, y la única función de ese personaje, que de pronto en muchas ocasiones lo hace con todo el alma, solo puede hacer limpiar, no lo puede sacar del aula. Pero ¿sabes qué es lo peor, mi profe Javi? Que por lo menos el sistema público lo tiene, el sistema privado no tiene el profe de inclusión. Ya no lo tiene. Ni siquiera el que tenía antes, o sea, no sabemos por dónde es peor. No sabemos por qué lado está peor la vaina, pero sí, efectivamente sí necesitamos, y aunque nos digan es que ustedes son profes, ustedes estudiaron para eso y ustedes deberían saber, no papás, no colegas, hay estudiantes que tienen necesidades educativas especiales y que hay personas especializadas para ello y que desde allí deberían ser educados. Muchas veces los padres de familia no tienen el conocimiento, otros no lo quieren adquirir porque también hay negligencia y es algo que tenemos que decir, y pues también partiendo de allí las necesidades de todos son diferentes, pero sí es una bandera roja. Mi profe Nelicita, mi profe Sandra, ¿bandera roja que agregar o hablar de alguna de las que dije? Yo diría que, bueno, voy a hablar de 2 y hablo de una de las banderas que tú nos expusiste ahorita y es que me llama supremamente la atención porque digamos que es la problemática constante todos los días. Y es el trabajo con los padres de familia. Evidentemente, creo que todos los días siempre vamos a presentar situaciones que, porque no le puso la nota a mi hijo que tenía que poner, es que usted no le recibió, es que usted lo trató mal, es que usted lo gritó, usted lo tiene entre ojos, bueno, infinidad de palabras y de mensajes negativos, ¿cierto? Entonces, yo digamos que a medida que ha pasado el tiempo, he aprendido bastante a trabajar, digamos que ese diálogo con ellos. Y yo pensaría que es muy importante ese trabajo verbal y no verbal, porque es que nuevamente, y ya lo habíamos hablado, Berito, en una oportunidad, la parte gestual habla mucho. El lenguaje corporal. Entonces uno también como docente a veces se siente cohibido, terrible, a veces uno no sabe si decir o no decir. Y en esa medida, pues la invitación es al trabajo en la escucha activa, en la construcción de acuerdos definitivamente. Cuando yo sé escuchar, yo creo que se va a establecer un excelente diálogo, porque cuando yo grito, hablo de otra forma, gravísimo. Te interrumpo, Chiquis, ahí. Tiene que ver con ese que estábamos leyendo, donde decía que evidentemente si yo no me permito colocar los límites a tiempo, pues voy a tener esta clase de resultados. La comunicación con padres de familia, colegas, directivos, estudiantes y demás, debe estar priorizada con anticipación, con unos límites claros que hemos llegado entre todos a un consenso. Pero lamentablemente no se dan, o si están desdibujándose desde es normal. Es normal que un padre de familia grite hoy a un docente, es normal que un docente trate mal a un estudiante, porque no es solo de un lado, hay de ambos lados, y aquí somos neutrales. Aquí, aunque es el día de hablar de tablerín y del bienestar docente, tenemos que ser conscientes que también habemos docente, y digo habemos no porque yo lo haga, sino porque me gusta generalizar y no individualizar, habemos docentes que metemos la pata, y que se nos pasó algo, y que no llevamos los procesos como deben ser, y que no anotamos lo que debemos anotar, que no hacemos las cosas como deben ser. Entonces sí, tienes toda la razón, Elisita. Eso va configurado detrás de unos límites que no se han impuesto o llegado a un consenso. Y yo le agregaría, Berito, una banderita roja a la falta de reconocimiento y valoración. Vea, yo pienso que si los colegios realmente de verdad pensaran en su equipo de trabajo, créame que las cosas cambiarían bastante. Y a eso voy con el hecho de la motivación. A veces los colegios de pronto piensan que porque hoy es lunes y tenemos capacitación a la última hora. Y entonces 2 horas, 3 horas de capacitación y finalmente usted no encuentra nada significativo en la capacitación. Pero dime tú cuándo la capacitación es un viernes, Nelly. Imagínate, ahora uno. ¡Qué moral! Y otra cosa que yo he encontrado es el apoyo psicológico. Es fundamental. Y la verdad, poco se obtiene. Yo no estoy culpando ahorita pues a los psicólogos y tampoco quiero que lo piensen de esa manera. Es que debería haber uno para profes.
Sí, exacto. ¿Cierto? Exacto. Porque si pues, no sería una obviamente carga para el de estudiantes. se le da una prioridad bastante grande a los chicos, ¿cierto? Pero definitivamente los docentes también, por cualquier situación, necesitamos ese apoyo constante. Por ejemplo, también es importante la oportunidad de estudio. Digamos que si a nosotros nos dieran ese tiempo, ese salario como debería ser, oportunidades de diplomados y todo este cuento, se mejora también en la parte intelectual, ¿sí? Yo voy a echar, Nelicita, perdóname, perdóname, te interrumpo, pero voy a echar una pullita que siempre he tenido y que sea el momento de decirle aquí, como madres, vámonos con toda. A mí me parece muy injusto que las entidades encargadas de todo lo que tiene que ver con la capacitación docente no tengan en cuenta a los profesores del sistema privado ni a los profesores que estamos desvinculados. ¿Por qué? Porque si bien uno entiende que son situaciones en las cuales se debe innovar, y te invito a mi profe Dani, que está por ahí escuchándonos, si quieres escribirnos también, no debe ser, eso genera más brechas, genera esos cajones, los cuales estudiamos a veces del clima escolar y demás, eso amplía esa generación de no bienestar entre nosotros. Qué mejor que cuando un docente puede innovar en las tecnologías, en inteligencia artificial, en salud mental para sus estudiantes, para él mismo, con esta nueva cátedra de la emocionalidad, que fuera una cosa que fuera parejo para todos, pero a veces siento que hay discriminación allí. Ahora sí, mi profe Nelly. Verita, no, solamente quería terminar como que los colegios de verdad deben retirar ese pensamiento de que somos como, yo le doy al docente como un gesto decorativo, es que no somos ese gesto decorativo, o sea, no es que, ay, yo voy a darle porque me toca, no, definitivamente es una necesidad social y de transformación para nosotros, y digamos que si se adquiriera todo este tipo de beneficios, obviamente uno dice, no todo es inmediato, pero ni se gratis. debe empezar por algo, exacto. Porque también uno entiende que no se podría como tal. Gracias, Nelicita. Mi profe Sandrita, banderitas rojas o asumir alguna de las que hablamos. Ah, qué lindo. Yo ayer que trabajé, ayer fue educación sexual con Pasto y hablamos de las banderas rojas y alertas rojas en interacción, en todas las relaciones humanas que tenemos, de pareja y demás. Y ayer tenía todos bombones rojos aquí así que se movían. Hoy no me los puse. Bueno. Me encontré esta cinta por pura casualidad por acá cerquita donde estoy. Qué bonito. La verdad, en este proceso de banderas rojas, creo que me voy a poner del otro lado. Ok, válido. Porque de pronto he estado en esa posición donde uno dice, chévere, hagámosle esto al profe, chévere, hagámosle esto a los docentes, chévere, hagámosle esto a los administrativos, y en algunas ocasiones se lucha por eso, y se ve que también el docente no lo recibe o lo evade de alguna manera, o sea, no son todos. Okay. Uno, pues, dice, pues es para todas las personas, pero solamente llegan algunas personas diciendo, no, yo no quiero. Y entonces, sin saber nada más, no me interesa, no quiero. O algunos dicen, no, es que yo no vengo sino algunos lo he escuchado, algunos dicen, yo llego acá, yo vengo solamente a impartir la clase y no más. Entonces, decimos eso porque llega hasta ese punto, ¿no? Okay. Entonces, cuando uno ya empieza a indagar, es importante saber, es buscar esa indagación con esa otra persona porque está en esa posición. Yo creo que no es solamente no lo quise hacer y ya, como la actitud de rebeldía o de oposición o demás. Okay. Totalmente de acuerdo con todas las banderas que han colocado. Definitivamente son banderas que lo llevan a uno a cuestionarse en muchos sentidos. Y sumado a eso, yo también digo, ese ejercicio de motivación, digo que también una bandera roja a aquellos docentes, y yo creo que también es otra parte que voy a ponerlo también, como dice, vamos a que sea la oportunidad, la falta de capacitación del líder. El líder no se prepara, no invierte en él. Y eso hace ¿En él o en el equipo? No, en él. Okay. Porque es que yo considero que si tú quieres hacer una transformación, tienes que invertir. Lo hablo desde mi punto de vista. Si yo quiero mejorar en algo la práctica de psicología, de orientación, de, no sé, matemáticas, de biología, busco herramientas. Y escucho a los dos compañeros que nos acompañan hoy, dicen ellos, yo los llamo compañeros porque yo siempre seré también de esa parte, es más de compañero y no es el asunto de ser ni el directivo, ni el docente, o sea, la estratificación o las cosas en las que nos ponemos, sino que todos somos compañeros, porque todos estamos por un bien común que son los estudiantes. Se supone. Y se supone que debe ser ese. Entonces yo invierto en buscar la capacitación, yo invierto en estar compartiendo con esa otra persona, yo invierto en estar con buscar más herramientas que me faciliten mi práctica profesional y personal, porque esa también, por eso me hace bienestar también. Cada uno debe saber hasta dónde estoy bien para poder dar lo mejor de sí.
Decías tú, y algo que es curioso, estamos en ese proceso de inclusión, y no es solamente la inclusión en el aula, sino también la inclusión en ese proceso social, porque es aceptar la diferencia del otro. Estamos viéndolo desde el aula, pero realmente lo estamos viendo para la parte social. Si realmente estamos aceptando cosas en nuestra parte social, si estamos incluyendo, si estamos siendo funcionales con esa sociedad, o realmente no. Entonces es bien curioso. Y de todo la otra parte que yo tenía acá, quería compartirles también esa situación de, tú tocaste algo importante, y es tocar la situación más que a la persona. Son esas situaciones las que se deben trabajar. Y yo creo que esa es una manera de blindarse a nivel de todo, para poder uno decir, hasta aquí llego yo. Yo lo hablaba, creo que no sé qué día contigo, como el martes, es mirar nuestros límites, ¿no? De lo público, de lo que es público, privado, íntimo, y hasta donde yo también me protejo. Yo utilizo algo que también lo trabajas tú, y es el asunto de cuidar mi burbuja. Y cómo cuido mi burbuja personal, social, intelectual, física, material, bueno, un montón de cosas. Y por eso creo que se da el tema de la bandera que estamos tocando ahorita acá. Hay que apostarle a muchas cosas. Total. Pero creo, y bueno, voy a colocarte esa bandera así, y sí, es esa inversión en el liderazgo. En las personas que ocupan ese cargo de líder. Y esa es otra cosa, pensar en líderes, hasta los mismos docentes. Los docentes no son solamente docentes, son líderes. Porque a través del ejemplo muchos chicos terminan siendo lo que hace la profe Vero, lo que hace la profe Nelly, lo que hace el profe Javier, lo que hace el profe X, lo que hace, porque les gusta lo que ven ahí. Claro. Bien dicen que el ejemplo es lo que más nos marca. Y sí, definitivamente. Hay otra bandera que me gustó mucho cuando la tocaste, y es ese hecho de que uno notamos en nuestros colegas que somos demasiado egocéntricos. O sea, y queremos no buscamos esa colaboración mutua, sino es que yo lo hice, es mío, deben de reconocer, exacto, sí, lo estás tocando ahí, esa competencia, más que esa colaboración. Sí, lo siento así. Okay. Porque lo he visto en algunas personas. Y a veces cuando no se da eso, pues la gente termina dándose la vuelta, y los que eran colaborativos se vuelven competitivos o se vuelven egoístas. Recuerda a mi profe Sandrita que la competencia es el nacimiento de la violencia, ¿no? Entonces partamos de allí. Entonces, cuando hablamos de competencia, estamos hablando que siempre va a haber esa situación allí donde queremos, pues, obtener reconocimiento, o peor aún, cuando hay preferencia. Pasa también, así como los profes con los estudiantes. Pero algo que quiero retomar de lo que dijiste, mi profe Sandrita, 3 cositas que escuché que comparto y una que no comparto. Pues para eso estamos acá, para poner nuestros puntos de vista y debatir. Y qué bonito que aprendamos a debatir así, escuchándonos, independencia de creencias e ideologías. Cuando hablabas de las charlas que se dan en ocasiones, y lo digo hoy con sabiduría, porque sé que es darlas y recibir o no la aceptación del uno del otro, siempre que me encuentro con alguien que no está cómodo con la charla o el taller que yo estoy haciendo, yo trato de tomarme el tiempo al final del taller o de la charla de acercarme a esa persona para preguntarle él cómo está. David, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Creo saber quién eres. Y esa manera en que yo me pueda llegar a acercar a la otra persona y preguntarle el cómo está, el cómo se siente y el cómo se sintió con aquello. Pueden haber varias cosas. Cuando es una persona esporádica, que por ejemplo voy y doy un taller en un colegio, en otro, en una empresa, aquí o allá, y no son personas que están constantemente en el ámbito, lo que tú me decías en una ocasión, traer a alguien externo. Porque cuando se vuelve cotidiano, de alguna forma como que, no sé si sea la palabra cansa, o se vuelve cotidiano, o ya como que no llaman, no sé cómo llamarlo, pero sí hace la diferencia. Entonces yo siempre que me ha pasado eso, lo que hago es que me acerco a esa persona. Hay personas con las que no tenemos empatía, lo hablábamos hoy, y está bien. Pero cuando yo me permito hablar con ese otro desde la situación que está pasando y no desde la persona, porque entonces ahí entramos a tomarnos lo personal, y ahí es cuando nos afecta. Entonces, si yo aprendo a hablar, es muy difícil y toma tiempo, y aunque uno lo sepa, es muy difícil en el momento hablar de la situación con el otro y no de lo que el otro es como persona, porque a veces juzgamos una situación por lo que está haciendo la persona, pero no es que la persona sea así, es que en ese momento está actuando así por algo, tiene algún problema familiar, le cae mal, sabe más que yo y de pronto no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, de pronto le parece una tontería porque sus prioridades son otras y no van orientadas o embarcadas en la misma línea que yo voy, el bienestar emocional y demás no es lo importante para ellos, o a veces pasa que estamos tan cerrados en nuestro coral de protección que no nos abrimos para sentir. Son muchas las cosas que pasan allí, y a veces cuando yo lo he hecho he obtenido respuestas positivas, pero también he obtenido respuestas negativas. ¿Qué hace uno allí? Tomar lo que puede, tomar lo que le sirva, y lo que no, tenga salud mental y bienestar antes que todo, y déjelo ir. Nosotros no podemos estar desgastándonos como docentes, ni con estudiantes, ni con padres de familia, ni entre colegas, por situaciones que no llegan a tener arreglo. Hace
El lunes de esta semana trabajamos Ley de Infancia y Adolescencia en Educación Familiar para saber un poco cómo era esto de la Ley de Infancia y Educación y Adolescencia. Y no, mentiras, en las 10 líneas del autocuidado docente que lo trabajé la semana pasada. Y hay una ley que dice que recordemos que no somos padres de nuestros estudiantes. Lo mismo aplica para nuestros colegas. Somos colegas y cuando nosotros damos, está bien tener compinchería, camaradería y demás, pero cuando nosotros nos acercamos más de lo que debemos, pues salimos lesionados y lastimados en nuestra emocionalidad. Entonces, partiendo de allí, sí es una invitación a eso, a hablar desde la situación y no desde la persona. Pienso que nos ayudaría a arreglar muchas banderas rojas con padres de familia, con estudiantes. Cuando un padre de familia, como decía mi profe Nelicita, cuando un padre de familia tiene un conflicto con un docente, hay una ruta para hacerlo en la cual se debe hablar con esa persona y solucionar la situación y demás. Pero cuando el docente tiene la libertad, perdón, el padre de familia tiene la libertad, gracias Salo por compartir el envío, eres muy amable, gracias. Cuando tiene la libertad o cree que tiene la libertad de pasar por encima del otro, hablándole de manera inadecuada, gritándolo, golpeándolo en ocasiones, o que sea también del docente hacia el padre de familia o hacia el estudiante, o entre directivos y docentes y demás, cualquiera de esas interacciones laborales dentro de la comunidad educativa no deben ir respecto de la persona, deben ir respecto de la situación, porque ahí nos salimos de lo emocional y no nos lo tomamos personal. Así que pensaría yo que podría ser una vía por allí donde podamos hacerlo. Voy a leerles las últimas banderas rojas que tengo acá, que tengo un listado enorme, pero voy a leerles las últimas para que nos quedemos con algo de allí pensando. Y me gustaría que en este segundo bloque, las personas que nos están escuchando muy amablemente, si hay algún padre de familia, algún estudiante, y quiere comentar sobre alguna situación que le haya pasado, obviamente bajo las líneas de la empatía y del respeto, con gusto los escuchamos y dialogamos sobre ella, ¿vale? Y en cuanto a los panelistas que están aquí acompañando, las personas que me están acompañando, porque panelistas suena maluco, tips. ¿Qué hacer ante esas banderas rojas? Estrategias, herramientas, algo que tú hayas usado como profe y diga, mira, profe Vero, a mí esto me funciona. ¿Listo? Entonces voy a leer las últimas y luego nos vamos con esas estrategias para no quedarnos con eso. Me decía la profe Sandrita al inicio y me pareció muy asertivo. Agotamiento constante. La bandera roja del agotamiento constante del docente tiene que ver cuando este profe no tiene tiempo para descansar ni para disfrutar, ni siquiera de ir al baño o de tomarse un tinto, porque tiene que estar de lleno y de tiempo completo pendiente de algo. Hoy hablaba con un docente y ese docente me decía, tuve que asumir otras cosas que no me corresponden porque X, Y o Z. Y yo me pregunto, ¿realmente está la comunidad educativa preparada para esas cosas inesperadas, como cuando no llega un docente, como cuando pasa esto, como cuando hay que cubrir al otro, como cuando... Yo siempre he pensado, no sé si una perspectiva egoísta mía, que debería haber una persona extra en todas las comunidades educativas para las diferentes situaciones que se presenten, que siempre se presentan. O sea, uno no es que diga, no va a servir porque eso es muy de vez en cuando. No. Todos los días pasa algo y siempre necesitamos a alguien que colabore, que ayude en algo de más. Es un punto de vista y como que parece muy insignificante y son esas cositas pequeñas, pero esas son las que hacen que comience a haber ese agotamiento. Falta de apoyo directivo. Cuando decisiones centradas, que era lo que tú tocabas, mi profe Sandrita, cuando decisiones centradas solo se dan en resultados, en papeleo y no en acompañamiento humano, que lo decía también mi profe Nelly. Hola Andrés, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Los padres ausentes o conflictivos, pilas. Aparecen solo para reclamar y no para construir procesos conjuntos. Ay, profe, es que usted por qué habla así de los papás y no. Hay papás que son así, como hay profes que también son así. Y estamos tratando de construir, entonces esto es un llamado a que todos nos revisemos la manera como estamos interactuando con nuestros profes, cómo estamos interactuando con nuestros hijos delante de nuestros profes. ¿Cómo trata a un hijo? Sarita, ¿cómo estás? Buenas noches, Sarita. Buenas noches, Andrés. ¿Cómo trata a un estudiante a un profe? Como sus papás los tratan. Usted no puede esperar que un estudiante trate bien a un docente si la mamá o el papá está hablando, no lo digo acá porque me quitan el en vivo, es que esa profesora Verónica, es que ese profesor Javier, es que esa profesora Nelly, esa profesora Sandra, y entonces el niño llega cargado. El estudiante llega cargado con uno y cómo quiere que el estudiante cree lazos significativos y de respeto y de autoridad sanos, no de autoritarismo ni de sumisión con sus docentes. Ahí los padres tendríamos que trabajar en ello. Sobrecarga administrativa, ya la hablamos, ambiente laboral tenso, chismes, falta de trabajo en equipo y colaborativo, poca comunicación en colegas. Tú decías algo ahorita, Sandrita, que me pareció que debemos traer a este punto, y es que hay veces que hay profes que no son colaborativos y que son muy envidiosos, o que son muy individualistas, o que en su proceso de el reconocimiento es yo, pero también está el otro lado, también está el lado de los profes que les gusta que los lleven en coche, que no son consecuentes con su trabajo, que llegan tarde, que no hacen la parte administrativa que les corresponde, que siempre se recargan en el otro. Ahí ninguno de los dos niveles estaría bien. Algo así como cuando yo hablo de la autoestima. Ni alta autoestima para mirar el otro por encima del hombro, ni baja autoestima para permitir que me pisoteen. Ahí tendríamos que aprender a llegar ni muy, ni tan, ¿vale? Me quedan
El ambiente laboral tenso ya, el desbalance, uy, este me parece súper importante. Punto de equilibrio, totalmente cierto, mi profe Javi, ya te doy la palabra. Desbalance vida-trabajo. Cuando yo tengo desbalance vida-trabajo puede ser por recarga laboral, por mucho tiempo de desplazamiento para llegar a mi trabajo, que a mí eso me parece algo tan, uy, cuando tú tienes que gastar hora y media, 2 horas de ida y 2 de vuelta. Bueno, el docente se lleva trabajo excesivo a casa y su familia se ve afectada. Ni se diga cuando tenemos que trabajar horas que no nos corresponde o que simple y sencillamente se te da más trabajo del que tienes porque haces bien el trabajo. Digámoslo al calzón quitado. Un docente que hace bien su trabajo, un profesional que hace bien su trabajo, y no hablo solo de la labor docente, hablo de cualquier empresa. ¿Cuál es el premio que recibe un trabajador que hace bien su trabajo? Díganlo, profes. ¿Más? Más trabajo. Más trabajo. Porque como eres bueno, puedes con más responsabilidad. Bien. Normalización de la violencia verbal, física o corporal. Esa corporal me encanta, yo siempre he partido de lo corporal. Tú acércate a alguien y aprende a leer las señales de su cuerpo cuando se está comunicando contigo, y es tan lindo ver cómo su cuerpo habla para un lado y su boca para otro lado, y tú dices, ay, compañero, compañera, por acá no es. Cuando se normaliza eso, sea de estudiantes, de padres de familia o de directivos, el rumbo docente se pierde. No tenemos por qué permitirlo, pero tampoco por qué hacerlo. Tenemos que encontrar puntos de equilibrio, como dice mi profe Javi. Escasa formación continua, ya lo hablábamos con la profe Nelicita. Sensación, uy, esta me parece durísima. El profe que siente que nadie lo escuche, reconoce sus esfuerzos, así haga cosas que sean valideras para ello. Y a eso se le llama la sensación de soledad profesional. Yo me sentí un poquito así hace poco con lo de las encuestas que le decía, porque yo dije, no, pues esto les va a súper interesar a los profes y saber cómo estamos en tecnología y en uso de inteligencia artificial y cómo lo ven sus docentes y demás. Yo no culpo tanto porque entiendo que la sobrecarga, pero también, seamos sinceros, hay un desinterés muy grande por parte de los profesores en innovar. La tecnología nos está respirando aquí en el cuello, como decía la peliteñida. No me está respirando aquí en el cuello la inteligencia artificial, los estudiantes con el uso de la inteligencia artificial. Estoy revisando trabajos de unos chicos de 9º semestre que están en una universidad y me pidieron que revisara un trabajo. Y lo comparé con uno que estoy revisando de unos chicos de 11 y me pareció curioso la cantidad de inteligencia artificial que están revisando, que están utilizando, porque yo tengo un revisor de inteligencia artificial. Pero más que eso, me parece incoherente que el profesor de los chicos del pregrado, del universitario, les anuló el trabajo por usar inteligencia artificial. Anulado, o sea, de cero, comiencen de nuevo, sin ni siquiera darles la oportunidad de decirles, vengan, ¿qué pasó aquí? Les pregunté a los chicos, antes del proyecto ustedes hablaron con el profe y hubo permiso o no hubo permiso. Nunca se habló. Nunca se habló. En esta época donde todo el mundo usa inteligencia artificial y tecnología, ustedes saben que si me preguntan a mí, el chat, ok, listo. A mí me encantan las tecnologías, la gamificación, la inteligencia artificial. Si a mí me preguntan, yo siempre estoy de acuerdo, pero lo hablábamos en un chat hace unos días. Debe ser orientado y guiado, no porque sí, y no porque me presenten la tarea y demás. Pero sí es una bandera roja esa sensación de soledad profesional, que muchas veces hace que el docente vaya cada vez más, son esos profes que tú vas viendo que se van disminuyendo, que se van acallando, que se van como desapareciendo en el entorno educativo. Ojo con esas señales, porque es que la salud mental no espera. Y cuando comenzamos a ver señales que son alertas rojas, esos pequeños comportamientos, tendríamos luego que hacer una mirada más grande allí. En tiempos anteriores, Wikipedia, el rincón de vago, total, sigue siendo lo prohibido y se siembra miedo. Muy bien, compañeros. Mi profe Javi. Herramientas, banderas. ¿Qué piensas? Nah, esto está divertísimo. Pues la verdad, pues yo soy un agente de discordia, tú lo sabes. Entonces, en muchas ocasiones uno se siente como el docente Google. A uno solo lo buscan cuando necesitan algo. Me apoyo. Choque. Primero. Dos, lo digo en el ámbito personal y en el ámbito general. A mí me toca cambiar de dinámicas. Por ejemplo, yo estoy en una dinámica donde yo estoy cómodo, donde estoy compartiendo, y yo llego a un momento en que me saturo. Y yo me tengo que encerrar en mi burbuja, me aíslo de todos y de todas por allá, recargo energías, trato de cambiar de ambiente y después como que vuelvo a soltar y vuelvo a ser yo mismo. Entonces, la única herramienta, digamos, de protección autopersonal mía es tratar de mantener como mi paz y mi tranquilidad. O sea, yo me cargo como todas las personas. Claro. Yo disocio, yo echo chisme. También. Y también en ocasiones tengo enfrentamientos con mis padres. Hay veces son corteses, hay veces son pedagógicos. Hay veces no tanto. Hay veces no tanto. Entonces, como tal, lo único que digamos que para esas alertas uno tiene que saber detectar en qué momento está uno y en qué momento debe cambiar, sin dejar de ser y perder la esencia de uno mismo. Porque yo puedo estar enojado contigo, yo no puedo compartir tu pensamiento, pero yo te respeto. Válido, importantísimo. Y lo mismo pasa con los chicos, con las dinámicas. Tú dices de las dinámicas de la inteligencia artificial, de montar proyectos, de invertirle, como decía la profesora Sandra.
pero igualmente eso es retroactivo, porque si yo invierto, yo espero, digamos, un resultado, y no económico, sino una producción. Si yo espero al menos el reconocimiento de mis estudiantes, yo invierto una idea para sacarla adelante, y no siempre estoy buscando ser reconocido a nivel general, en otras ocasiones sí, pero nuestros clientes, nuestro producto final, no lo asumen con ese rol, con esa empatía, y uno se paraliza. Claro, va bajando la motivación. Entonces, a mí me decían, usted, profe, ¿por qué le puso al niño que no hizo tareas? ¿Por qué no le rayó el cuaderno? ¿Por qué no le corrigió? Yo ahorita tomé, digamos, este año la decisión de no calificar cuadernos. Ok. No califico cuadernos. Yo paso y le digo, oye, aquí está, aquí no me gusta. ¿Qué pasó acá? Creo que debemos corregir. Corrige. Listo. Ya le doy la opción a él de corregir. Y la meta, digamos, que yo les digo y yo le vendo a los niños es que el mejor maestro que ya pueden llegar a tener ellos no somos nosotros, sino ellos mismos. Claro. Entonces trato que ellos se personalicen, digamos, de su propio proceso. Trato, no lo he logrado, pero... Lo estás haciendo, lo estás intentando. Entonces, a bandera que detecto, a bandera que intento irla como solucionando. Bien. Y si ya llego a explotar, pues ya pues explote y que viva el mundo. Gracias, mi profe Javi. 3 cositas de tu charla. ¿Algo más antes de que te interrumpa? ¿No? Ok, 3 cositas. Lo primero, y la pregunta va para las chicas también, mis profes que están allí cuando les corresponde el turno. ¿Qué hacen para disasociar esas situaciones así como que las cargan? En mi caso personal es la música. O caminar descalzo. Si usted me ve caminando por descalzo, así tipo Sandra Bullock en la película de la pared, la ventana, estoy buscando energías limpias, estoy buscando renovar y demás. Y mi música, entre más pum, 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 ahí estoy, me ve con mis cascos y ahí estoy, también lo disocio así. Lo segundo, me parece que esa falta de reconocimiento, si bien es necesaria y si bien la queremos, tendríamos que aprender a leer que hay personas a las que no les importa, mi profe Javi, y que no lo va a cambiar. Y que a la mayoría, diría yo que a la mayoría del sistema académico no le importa, y no es porque quieran ser malos, sino porque también diría yo, inocentemente, pensando yo desde la buena fe, que hay situaciones allí detrás que tampoco se les permite darle la importancia que debería dársele porque el sistema como tal no le da la importancia que necesita. Pienso que es una de eso que va en cadena y que se lo lleva todo con lo que venga. Y lo tercero es pues que estoy totalmente de acuerdo contigo que esas ocasiones cuando uno necesita irse y volver es lo más sano que uno puede hacer, porque uno no puede irse y quedarse allá y quedarse con eso ahí atragantado y cargarse el bulto y es que no, yo no hago esto porque es que lo que decía yo en otro en vivo, si yo tengo un desacuerdo contigo, profe, por eso es importante saber expresar nuestro lenguaje total, y no solamente el verbal, todos los lenguajes. Si yo tengo un problema contigo, y yo sé que tú eres una persona con la cual yo me puedo comunicar asertivamente, y vamos a dialogar sobre nuestra diferencia, sin que yo te grite, ni que tú me grites, sin que me digas malas palabras, ni viceversa, ni nada, yo me siento y hablo contigo. ¿Dónde queda la diversión ahí entonces? Señor. ¿Dónde queda la diversión ahí entonces? La diversión se deja a un lado para los videojuegos, mi profe, o para otras actividades nocturnas. Ahí no. Ay, mi profe Gaby Sumerse siempre sembrando el fuego donde no debe. Ay, María. Toca hacerlo así, porque si no, terminamos explotando lo que tú dices. Puede llegar a explotar. ¿Cuántos profes no han terminado desviviéndose? ¿Cuántos profes no tienen una enfermedad mental? La mayoría, no estuviste al inicio, mi profe Javi, pero al inicio leí las estadísticas y cifras que nombran algunos entes territoriales y algunas páginas gubernamentales sobre las enfermedades docentes. Y es impresionante la cantidad que hay reportadas, ahora las que no están reportadas. Entonces, desde allí sí yo llamo a una no prendamos fuego. Ay, hay que vivir tranquilos, hay que manejar mi paz mental. Tú lo decías, profe Javi, mi paz mental y mi salud mental sobre todo los demás. Y lo valoro y lo aplaudo, muy bien. Mi profe Sandrito, mi profe Nelly, quien quiera. Sí, esa adrenalina es chévere, pero esa adrenalina nos mete en problemas, Nelicita. Yo hágale. Quiero, a mí me gustaría compartirte algo. Tú decías la música, caminar, para mí la respiración. Ok. Porque a veces también nos sentimos cargando maletas emocionales que no nos corresponden. Y pues que ni nos corresponden y no tenemos todas las herramientas. Todas las herramientas, recursos y situaciones para poderlos resolver. Quisiéramos que, y pues finalmente también eso hace que sea parte de toda la labor que estamos haciendo dentro de las instituciones educativas, ¿no? Ok. Porque finalmente es eso, ¿no? Aprendemos, ellos son los grandes maestros, como decía el profe Javier, pero ellos también nos enseñan a nosotros. Yo curiosamente, yo en el colegio donde trabajo hay algo, y no sé si de pronto lo hacen también en los colegios donde trabajan los otros compañeros, el llamar a los chicos para que salgan a sus casas. A mí eso me gusta, no lo hago todas las veces y me relaja, me parece interesante. Vea, y pues. el ver cómo los chicos se extienden
y si no se despiden, pues uno se despide de ellos. Claro. O sea, chao, que te vaya bien, que tengas un feliz fin de semana, chao, mi profe, gracias. Y hoy, curiosamente, les comparto un niño de segundo, tercero, estaba yo sentadita y me vio cansada y dijo, profe, que estés bien, chao, y me puso la bendición, y yo, ven, lindo, qué ternura. Me dejó muy patada. Pero se la puso al derecho o al revés. Al derecho, al derecho. Es broma, es broma. No, Ok. Vaya uno a saber, casos se han visto. Yo tuve en una ocasión unos estudiantes y unos padres de familia ateos y cosas interesantes. Válido. Válido eso. Y pues sí, decía el profesor, yo también soy de las personas que me separo, me aíslo, me retiro. Yo soy demasiado conciliadora en muchas ocasiones. No, para llegar al límite de ya de confrontación tengo que estar en un estado casi llegando al 99.9%. Creo que Nelly y la profe Vero me conocen un poco más de tiempos porque elaboramos juntas y lo saben. En algunos años atrás. ¿Cierto? Eso muy de pronto muy de aislarme y de fluyamos y deje pasar, pero el soltar algunas cosas a veces no son tan sanas. ¿Cómo cuáles? Completamente. No es sano porque es lo que te decía ahorita, hay situaciones donde empieza a darse todo de apoyo. Porque no sea conmigo, porque pasa aquí, y es donde empieza a generarse esta situación. Okay. Y no solamente me pasa a mí, sino le pasa a muchas personas con las que también escucho y hablo en algunos momentos. ¿Válido? Esa falta de reconocimiento, esa falta de empatía, esa falta de oiga, como la palmadita en el hombro. O el estar ahí, simplemente estar ahí. O el ejercicio de contención. Válido. Y estos días, particularmente también decía yo, he sentido como contención en algunas situaciones con algunas personas que no me esperaban. Entonces digo, bueno, hemos hecho una buena cita. Y no solo por la broma del peladito, sino también, decía yo, también hay, ellos lo conectan en muchas situaciones. Es cierto. Digo que los chicos lo conectan a uno a que tienes esa vocación, lo estás haciendo bien y lo tienes que seguir haciendo. Y es total, por ellos. total. No es por muchas otras cosas, sino por ellos. Claro que sí, mi profe Sandrita. Más por ellos, yo digo que siguen siendo por ellos. Sí, toda la educación al final se centra en nuestros estudiantes. Bien, siento que desde allí, y de por sí, personalmente, a mí en la profe Vero es la población con la que más me gusta compartir en la comunidad educativa. Yo prefiero compartir con estudiantes que compartir con colegas, que compartir con padres de familia, que compartir con directivos, que compartir con, estudiantes y personas de servicio general. Ahí me quedo. Esa es mi población, si me preguntan a mí. Mi profe Sandrita. Eso es lo que más me gusta, dice ella. Y lo que tú dices, me faltó algo que por allá quedó como en el en vivo de ahorita. Regálame un momento, Sandrita, que estoy leyendo aquí. Alguien me dice, profe Vero, te extraño. Mi vida, ¿quién eres? Yo también te extraño, no sé quién eres, pero estoy casi segura que es un estudiante. Dime quién eres, mi vida, sin darme tu apellido, ni el nombre del colegio, porque es que pasa uno por tantos colegios que no sé, y no leo tu usuario. Tienes una florecita y hay una carita llorando y un corazón, ¿ah? Dime cómo no ama uno a sus estudiantes así. Ve. Claro. ¿Cómo no, válido interrumpir, mire, estamos hablando que son ellos nuestro motor, entonces es válido interrumpir por ellos. Claro que si sí. Estás extrañando a la profe, que lo hagas. Claro que sí. Finalmente decías tú algo, y era que a veces no valoramos, y nos pasa cuando estamos en una comunidad tanto tiempo, no valoramos lo que se tiene, cierto. Las personas que están ahí. Y por eso a veces buscamos ese externo, que entre comillas sabemos que es más fácil que llegue con un discurso, es el mismo discurso, pero con un aire diferente. Pero ¿sabes que yo no lo veo así? Pienso que... No sé cómo lo veas tú. No lo veo así. Yo pienso que es alguien que viene a como cuando el aire se está acabando y viene a darnos respiración, algo así por el estilo, como que viene a inyectar. Yo siento que es válido, sobre todo, y por eso me parece tan efectivo cuando se rota en ciertas partes, porque nos permite de alguna forma mejorar esas situaciones. Pienso que a veces uno lo puede... No sé si sea tu posición en este momento, que lo tomes como una invasión, o que lo tomes como algo normal, o que lo tomes como algo proactivo. Yo lo tomo como algo proactivo. Yo siempre pienso que las personas nuevas, dime. Es más eso, o sea, es muy productivo ver que viene otra persona, dice lo mismo que tú has dicho, y resulta que funciona eso, no lo veo invasivo, sino al contrario, lo digo, bueno, lo veo desde mi punto de vista, no estoy mal en lo que estoy diciendo, pero a veces uno necesita escuchar el discurso de otra parte. Claro, y yo en alguna ocasión, hace como 2 años también trabajé haciendo el mismo ejercicio que tú haces de ir a compartir en otro espacio, y definitivamente la gente, cuando viene ese tercero que no está con ellos totalmente, se abre más.
y cuentan muchísimas más Sí, cosas. sí, es cierto. De pronto porque Pasa eso, como te van a ver todos los pasa días eso. dirán, no, pero es que me da pena porque yo allá la veo mañana y pues de pronto ¿será? Sí, Mm, sí, sí, sí. ok, Eso es como una condición humana, ¿no? sí, claro, está válido. Gracias, mi profe Entonces, Sandrita. ahora sí la profe Nelly. Ahora sí, mi profe Nelly. Mi profe Nelicita, ¿qué haces cuando te sientes muy cargadas y qué estrategias utilizas para mejorar esas banderas rojas en tu ambiente laboral? Pues a ver, a mí me pasa todo lo contrario a Sandrita. Ok. Sandrita es tranquilidad, Sandrita es todo Nelly y Javi son... el diálogo constante. Pues a ver, yo durante digamos que toda la experiencia que he llevado en la vida me ha enseñado, las personas, mis hijos, todo el mundo me ha enseñado muchas cosas a trabajar, digamos que en la parte de la discusión, en la parte cuando quiero cuestionar, en algo que no estoy de acuerdo, y es algo que yo me he enfrentado constantemente con mis colegas, ¿sí? Hay algo que de pronto, con lo cual no me parece frente a tareas o frente a la parte pedagógica, y eso a veces trae pues aspectos negativos. Ok. ¿Sí? No siempre va a ser positivo porque definitivamente parte desde la manera en cómo yo lo voy a expresar, como yo lo digo. A veces se va a sentir de una manera que no es correcta en el sentido de que usted está ofendiendo o usted se está imponiendo o usted está mirando su aspecto gestual es otra. Entonces, a mí me pasa eso. Y bueno, definitivamente con eso yo me remito a una autora que me gusta mucho, que es Isabel Allende, que es una escritora chilena. Y curiosamente ella ha tenido una vida muy difícil porque ella se le murió su hija. Ups. Más o menos de 27 años. Y bueno, ella en un libro que le escribe a su hija que se llama Paula, habla de cultivar la resiliencia emocional. Y yo tomo el hecho de cultivar la resiliencia emocional y la interpreto es en el trabajo, por ejemplo, en las rutinas de autocuidado. Nosotros a veces no pensamos en nosotros, no sabemos, o sea, como que decimos perdemos todo el rumbo y somos demasiado egoístas, no nos preocupamos por ejemplo, en mi caso, rutina o para mejorar o la estrategia que yo manejo, definitivamente es hacer deporte. Yo me voy con la bici y es otro cuento, yo respiro, yo ya estoy contenta, yo ya como que uno se calma, baja toda esa adrenalina, que en algún momento decía, chévere, pero sí, definitivamente también es algo maluco. Mira que hay otra cosa súper importante y lo que tú mencionabas antes, definitivamente hay que tener unos límites muy claros con todos, o sea, con los docentes, con los padres de familia, con los estudiantes, y a veces también nos da miedo a nosotros como docentes decir no sin culpa. O sea, a veces cuando yo digo no, yo no puedo sentir culpa porque le quiera decir a ese colega o a ese estudiante, a veces uno como que lo piensa, ¿no? ¿Será que si yo le digo no se va a sentir mal? Entonces no debemos sentir como esa culpa, ese malestar. El otro es el autocontrol de emociones. Creo que eso es algo que constantemente nosotros debemos seguir trabajando y desde la empatía, porque nosotros a veces no entendemos o no comprendemos el otro, centrándonos a veces en situaciones netamente laborales y olvidamos a ese ser humano. Entonces, es importante. Uy, definitivamente, mira que tú inicias gracias, profe Sandrita, por compartir el envío. Tú inicias con yo soy diferente a la profe Sandrita porque, papá, mírate tu discurso. Tú dices, yo soy diferente a la profe Sandrita porque el de los rebeldía, pero mira que terminaste con tu diálogo como el de la profe Sandrita. No sé si te diste cuenta, mi profe Nelly. Profe Nelly. Sí, un poco es que no crea, profe Berito. Ustedes también me conocen años de años. Y hacen parte de ese proceso de enseñanza, de aprendizaje constante para ser una persona más tranquila, más sabia. Ay, total, no, uno va modificando. Yo siento que todos nosotros modificando, y no solo como docentes, sino como personas. Uno va aprendiendo y va modificando. Bueno, hay personas que no, hay personas que definitivamente mantienen en su rigidez, digámoslo, y radicalidad ante situaciones y comportamientos, y tiene que ver también con formas de vida. No todo el mundo está preparado no todo el mundo está dispuesto y en cierta forma pues es válido y es respetable. Lo que pasa es que eso nos va a pasar factura. Pensémonos esto de las alertas rojas y de las banderas rojas en cuanto al bienestar docente por nuestra salud, por nuestra paz mental y por aquello que puede llegar a pasarnos si la seguimos descuidando, si no estamos allí como personas que procuran el reconocer que eso que les puede llegar a hacer daño, el de estar discutiendo con otro, el de pronto generar esas emociones negativas que también son válidas y están ahí, pero no tener en cuenta solamente eso. Hay veces que es sano dejar pasar cosas, hay veces que es sano huir. Se nos ha enseñado que el que huye es un cobarde, pero no, hay ocasiones en que huir está bien, hay ocasiones que cuando yo no quiero hacer algo,
es válido. No demos por sentado que tenemos que ser los que siempre estamos luchando, los que tenemos que no estar de acuerdo, porque si no estamos de acuerdo, entonces el mundo X, Y, Z se va a acabar. No, tratemos de plantearnos también situaciones donde nosotros veamos que podemos, y para eso les estoy abriendo un documento, por eso me ven mirando aquí la pantalla y moviendo los ojos como loca, que es lo voy a pasar rápidamente, es el decálogo que creé de las 10 leyes sobre el bienestar docente. Y aquí tendríamos que replantearnos si realmente nosotros nos estamos cuidando y de qué manera nos estamos cuidando. Son 10 leyes de autocuidado docente. La primera sería la ley de oxigenación docente. Debemos permitirnos el no estar frustrados por cosas o dejarnos llevar por cosas más de 3 minutos. Tratemos de hacer que las cosas que nos están molestando, que nos están, es difícil porque en el día a día, en la cotidianidad, tú te molestas por algo y tú te metes ahí de lleno y como que le das rosca y cada vez más hacia adentro esa situación. Tratemos de sacarlo, tratemos de dejar de aprender a separarnos de cosas que nos pueden llegar a hacer mal daño, porque recordemos que ese estrés y esa ansiedad, la primera parte que llega es eso a nuestro sistema, a nuestro hígado, a nuestro sistema digestivo. Esa ansiedad comienza a generarnos colesterol y de allí comienzan a haber muchas otras causas. La ley del espejo, lo decía Nelicita, Sandrita o mi profe Javi, no me acuerdo, el ejemplo que estamos dando a nuestros estudiantes, sobre todo a nuestros estudiantes, porque los padres de familias en últimas pueden pensar muchas cosas de nosotros, pero lo que ven nuestros estudiantes sobre lo que hacemos y no tanto lo que nos decimos. La ley del límite digno. Tenemos que aprender a priorizar qué es urgente. Sandrita, tú lo decías en un momento. Lo que está aquí, lo privado, lo más cercano, lo que tenemos que cuidar más, pero aquí desde lo urgente, desde lo que es prioritario y de lo que se puede llegar a dejar pasar. Luego tendríamos la ley de la intención silenciosa, y es ese acompañamiento pensado hacia estudiantes o colegas cuando el otro sabemos que lo necesita. Un simple saludo, un hola, ¿cómo estás? Una broma, un video, compartimos algo, simplemente estar ahí, pero también a leer cuando no quieren que estemos ahí. Hay personas que no quieren que estemos ahí. Cuando nosotros aprendemos a leer eso, ¿cómo lo leemos, profe Vero? Muy sencillo, cuando tú estás allí, acompañas allí y no recibes esa retrospectiva o esa retroalimentación del otro, sino que te buscan, como decía por ahí mi profe Javi muy sabiamente, creo que fue mi profe Javi, cuando te necesita. No tenemos que estar recogiendo migajas de nada ni de nadie, y aplica para todas las relaciones de pareja, de padres, de vida y de demás. La ley habitada del aula, cuando nos hacemos ambientes generosos, ambientes calmados, ambientes que estén llenos y motivados para los estudiantes. Quienes me conocen saben que soy una loca decorando los salones para mis estudiantes en ciertas fechas para motivar y demás. La ley de la escucha justa. Escuchar todo no significa saber todo, escuchar sin interrumpir, pero sin cargarnos de todo lo que escuchamos. Hay cosas, decía Nelicita en un momento, que uno salía muy cargado. Hay cosas que tenemos que dejar pasar porque no todos los que escuchan lo podemos tragar y que nos llenen y nos quiten a veces esa sensación de paz. La ley del rol sostenible, esta era la que les mencionaba ahorita. No somos psicólogos, aquí la profesora es psicóloga. Nosotros los demás no somos psicólogos, pero no somos papás ni salvadores de nuestros estudiantes. Nosotros damos lo mejor que podemos por ellos. Y somos docentes, y el ser docente significa estar allí, acompañar, sin que impliquen necesariamente responsabilidades que afecten nuestra salud clínica. La ley del descanso sin culpa. Agendemos cita con nosotros mismos para hacer cosas que nos gusten, así como agendamos citas para ir al doctor. Agéndate citas sin pena para ti, para no hacer nada, para rascarte el ombligo si es lo que quiere, para jugar videojuegos, mi profe Javi, para ir a tomar café, para X, Y, Z. Aprendamos que eso no sea algo culposo, porque nos pasa a las mamás, pero también nos pasa a los profes. No es que si me ves sin hacer nada, entonces de pronto piensan que soy X, Y o Z. La ley del ciclo de cuidado. Planifiquemos. Para bailar, ay, qué rico, salgamos a bailar, quiero ir a karaoke, cosas que hagamos que nos hagan sentir bien. Autocuidarse también es una estrategia pedagógica que se debe planificar, así como hacemos planeaciones, informes y demás. Rodar, claro que sí, válido. La ley de la humanidad docente, la más bonita, y obviamente Paulo Freire tenía que estar allí, cuando sabemos que no somos menos profesionales por mostrar lo humanos que somos, con todo lo que ello incluye, nuestros errores, nuestros valores, nuestras dificultades, pero también aquello que nos hacen grandes, esa vocación que tenemos. ¿Que las tenemos todos? No, mis profes, no la tenemos todo, y eso lo vivenciamos muchas veces en el aula de clase, en la manera como docentes. Nosotros hemos visto y sabemos, tanto de docentes, colegas, padres de familias, directivos, pero también de nosotros mismos. Esta es una invitación para quienes nos están escuchando. Ustedes saben que la profe Vero comparte el live después editado como un video a su canal de YouTube y un video corto al canal de TikTok, donde podemos interactuar con él, donde podemos tomar herramientas de allí. La intención aquí es que entre todos formemos, que entre todos a través de nuestras experiencias. Me hubiera encantado que algún padre de familia, algún estudiante hubiera comentado algo. Me quedo con un comentario de ayer, de un en vivo que hicimos antier, el miércoles, sobre tecnología. Uno de los chicos dijo: a mí me encantaría que mis papás se dedicaran a jugar conmigo mis videojuegos antes de criticar mis videojuegos. Me quedo con eso. Aprendamos a retomar del otro aquello que lo hace sentir bien, porque a veces no lo tomamos en cuenta sino cuando ya no está, por X o por Y motivo. Mis profes, les doy la palabra para que nos despidamos. Muchas gracias por la charla tan amena. Tenía 2 invitados más, nos llegaron. Les agradezco enormemente. Mi profe Nelly,
tienes un punto menos, no prendiste la cámara. Docente que se respete y exige, prende la cámara porque se lo exige a sus estudiantes. Así que mis profe, gracias, espero que haya sido ameno para ustedes como lo fue para mí. Ninguno de los dos dijo nada, porque no sé. No fue ameno para ellos. Pues estaban hablando en orden que yo estaba esperando que hablara Nelly. Ya estamos pues. Esperando que Nelly interviniera. Nelly, a petición de todos, profe Nelly, gracias por estar, como siempre. ¡Ay, Dios mío! Ay, Berito, no prendí la cámara porque definitivamente lo que te digo, uno llega el viernes, ay, no. O sea, ya imagínense un viernes que uno ya no quiere nada. Su merced no puede exigirle a un estudiante lo que su merced no hace. La próxima sesión sí se lo prometo. Hágale pues, compañera. Pero no, Berito, agradecerte por este espacio tan importante para mí. Tú sabes que todos los espacios en los cuales lo hemos compartido me parece muy significativo para aprender muchas cosas. Y definitivamente también es un espacio diferente para uno desahogarse, para entender al otro, porque a veces desconocemos como las situaciones de las otras personas. Entonces es bonito trabajar todo eso, tener claro que se debe actuar, se debe hacer desde los hechos, porque a veces nos quedamos solo en las palabras. Entonces es importante que todo esto que hablamos el día de hoy se vayan retomando, se vayan mejorando, se vayan fortaleciendo en todos los contextos y en todos los espacios, porque, y así, lo mismo en cada uno, pues, como los estudiantes, los docentes, administrativos, uno vaya construyendo cada día y vaya mejorando. Sería genial. Gracias, mi profe Nelicito. Un abrazo para ti y gracias por siempre estar. Un abrazo para Juanjo y para los chicos. Gracias por los aportes muy significativos. ¿Mi profe Sandrita o mi profe Javi? Entonces hágale, papito. Amiga. Ay, amiga, compórtate por favor, acá no que nos ven. Hágale, mi profe Sandrita. Ay, esa es una muy buena estrategia, sonreír. Ya se pone picante para hacernos sonreír, eso está bien. Es una manera, es una estrategia, compañera. Sí, es buena estrategia. Pero no, igual, muchísimas gracias. Yo también me disfruto muchísimo estos espacios, me gusta bastante estas estrategias, esta forma como también de encontrarse con otros saberes y con otras personas. Agradecerte a ti que estés como tan juiciosa y construyendo por estos nuevos procesos de vida que tenemos todos. Igual, todos los temas que se abordan tienen su aprendizaje, tienen algo para dejarnos pensando o sencillamente para seguir construyendo sobre ellos. Igual, de verdad que muchísimas gracias, Vero. Yo quería hacer aquí como una propaganda pequeñita. Me hiciste acordar con los 10. Yo tengo como 2 talleres, uno sobre la ley del espejo. Qué lindo. Que es un trabajo bien interesante y a veces lo hago virtual y he estado como quieta, pero creo que hay que retomar, compañera. Hay que retomarlo. Ese trabajo porque es un trabajo bien bonito. Claro que sí. Empezar a mirar y para seguir construyendo muchas cosas. Me alegro. Ese es uno. La verdad que sí. Entonces, por ahí que estemos como al pendiente de las situaciones y definitivamente seguir trabajando en nosotros. Esa es otra cosa. Esa inversión en nosotros no tiene precio. Para nada. Y sumaba eso, es el valor agregado de cada uno de nosotros para seguir dándole a esos muchachos, a esos seres humanos que van para esa sociedad en la que estamos transformándonos. Claro que sí. De esa forma. Estamos en una transformación muy grande. Y pues nosotros estamos dados a seguirles ayudando, a orientarlos en ese proceso. Me encanta. Creo que es más eso. Gracias, mi profe. Gracias, mi psico. Como siempre, invitadísima cuando quieras a estas charlas. Muchas gracias. Mi profe Javi. Bueno, amiga. Pues muy agradecido por la invitación. La verdad, no había participado. Es una buena oportunidad para hacer reflexión, para hacer catarsis, para replantearse muchas formas de las que nosotros tenemos de pensar y hacer las cosas. Y en estos momentos que estamos hablando tanto de, digamos, la educación socioemocional, que nosotros debemos fomentar, digamos, tantas esas habilidades que se han venido desarrollando, que también se han venido perdiendo por medio de estos dispositivos electrónicos. Entonces, es una ventana. Pero mira que estamos conectados en dispositivos electrónicos hablando de socioemocionalidad. Sí, pero por eso te digo, es el uso. Sí, total. La finalidad. Total. Porque es que aquí no estamos cogiendo un celular, un computador para decirme, oiga, Javier, quédese quieto. Aquí es cierto. Tratando de plantear y encontrar nuevas alternativas. Total. Entonces,
gracias a todas ustedes porque igualmente fue un rato muy agradable. Me replanteé muchas cosas y me confirmé en muchas otras. ¿Válido? Y espero poder seguir aplicando muchas cosas, volver a participar en algún futuro. Claro que sí. Sí, lo que tengo ganas ahorita es irme a tomar un café y les quedo viendo la cámara porque tú sabes que mi foto, así como se ve en este momento en el perfil, es natural. Ajá. Entonces, no hay por qué Ok, primero, estás cordialmente invitado cuando quieras participar. Método de trabajo, la profe Vero tiene algo que se llama el botiquín de primeros auxilios educativos. Quienes ya me conocen, lo trabajaba antes, lo estoy retomando de nuevo. Y lo que hacemos allí es que con personajes del botiquín de primeros auxilios, para quienes nos están escuchando, padres de familia, estudiantes y demás, gracias por estar ahí, gracias por escuchar. Esperamos que estas charlas nos apoyen o nos traigan tanto, nos aporten tanto o les aporten tanto como lo hacen con nosotros. Nuestra intención allí es tratar de acercarnos con diferentes temáticas. El lunes tenemos a Gazi, la gasa sanadora, y hablamos de situaciones familiares. El martes hablamos con Pasti, la pastilla socioemocional, y hablamos de situaciones que tengan que ver con lo emocional. Los miércoles hablamos con Aiki, con tip de tecnología e inteligencia artificial. Los jueves hablamos de educación sexual, que como ya saben y me conocen, no estamos hablando únicamente ni de sexo ni de sexualidad, estamos hablando de interacciones con el otro, de formas de convivir con el otro. Y los viernes, pues definitivamente como docente, tablerín, bienestar docente. Les cuento que la próxima semana tenemos unas invitadas bien interesantes. Vamos a hablar sobre gamificación, lo que es la gamificación para el aula, y tenemos otros temas que también allí, cuando deseen, simplemente ingresan al live, misma hora, mismo canal, y si te apasiona o estás interesado, puedes ingresar y compartir. Me quedo con cada una de las cosas que dijeron. Gracias por estar a todos los que están allí. Muchos nos saludé hoy y nos dedicamos más a hablar, porque generalmente saludamos y mandamos corazoncitos y charlamos y demás, pero me imagino que escucharon muy atentamente. Gracias a los que compartieron y estamos conectados. Mis profes, quienes nos están viendo, feliz noche, bendiciones, un abrazo para todos. Bye bye. Abrazote, mi profe Nelly, mi profe Sandrita. Bye, profe Javi, buena noche, bendiciones. Chao, chao. Bye. Gracias.